para el mes de septiembre estamos viendo una contracción de 2 millones de personas en el tamaño de la población ocupada de todo el país, una contracción que es el 37% de la máxima contracción que vimos en el mes de abril de este año. Adicionalmente, el país está viendo casi 1.3 millones de más de personas en situación de desempleo, en donde este incremento del volumen poblacional de desempleados en el mes de septiembre es casi el 58% del máximo incremento que vimos específicamente en el mes de junio. Finalmente, para la población inactiva, estamos viendo un incremento de 1.2 millones de personas en situación de inactividad, que corresponde a un incremento de apenas el 31% del máximo ingreso de inactividad de la población que se dio en abril de este año. Eso significa que gracias a esas reducciones significativas en el tamaño relativo de las contracciones de la población ocupada y de la expansión de la población desempleada, que el país en el mes de septiembre tuvo una tasa de desempleo 5.5 puntos superior a la que observó en septiembre del 2019, ubicándose esta en septiembre del 2020 en un 15.8%, que cuando queremos comparar el resultado de esta tasa de desempleo en el mes de septiembre con lo que ha sucedido en el mes inmediatamente anterior, vemos que el 15.8% de tasa de desempleo nacional en septiembre del 2020 se lee como 16.3% desestacionalizado, que corresponde a una reducción de 70 puntos básicos frente a la tasa de desempleo de 17 puntos porcentuales que habíamos presentado en su versión desestacionalizada para el mes de agosto de este año. Volvimos a la relación de que por cada persona, hombre que sale de la ocupación, detrás había 2 mujeres saliendo de la ocupación. Eso significa que las brechas de género que se habían corregido parcialmente en los resultados del mes de agosto se profundizan en el mes de septiembre, pero con una particularidad. Son brechas de género basadas en la contracción de la población ocupada de forma relativamente equitativa en las 13 principales ciudades y una profundización muy fuerte de la destrucción de posiciones ocupacionales asociadas con mujeres en los pequeños municipios del país y en las 10 ciudades intermedias a las cuales nosotros hacemos seguimiento. Cuando queremos presentar los resultados de nuestra tasa de desempleo con enfoque de género, se lea como una tasa de desempleo de 20.7% para las mujeres en el total nacional y del 12.3% para los hombres en el total nacional, lo cual nos da un incremento de la brecha de la tasa de desempleo, ubicándose en 8.4 puntos porcentuales de más de desempleo en las mujeres contra los hombres, precisamente causado por el sesgo de género en la destrucción de posiciones ocupacionales asociadas con mujeres en las 10 ciudades intermedias y en los pequeños municipios del país. En las ramas de actividad en el mes de septiembre tuvimos un cambio muy importante en la medida en que septiembre nos está dando señales de la apertura casi que plena de todas las actividades económicas frente al levantamiento de las condiciones más estrictas de cuarentena que estuvieron vigentes entre marzo y agosto de este año. Por eso, en la contracción de la población ocupada de 2 millones de personas, casi la mitad, específicamente el 51%, están asociadas en septiembre con contracciones en las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, de administración pública, salud, educación y servicios sociales, y de alojamiento y servicios de comida. Estas 3 actividades, cuando nosotros queríamos evaluar cuánto estaban explicando de la contracción de la población ocupada, que hoy en septiembre están explicando el 51% de la contracción, en mayo apenas estaban explicando el 25% de la contracción de la población ocupada que sucedió en mayo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ya esas actividades que al comienzo de la pandemia, como manufactura, construcción,
comercio, reparación de vehículos, que precisamente en ese comienzo de la pandemia y muy en el mes de mayo explicaban el 43% de la contracción, apenas en septiembre están explicando el 24%. Eso significa que la reapertura de la economía ha llamado a la ocupación a personas en comercio, en construcción, en manufactura, en servicio doméstico y en actividades agropecuarias, como lo presentamos el día de hoy. Para las tres principales ciudades, por ejemplo, las tasas de desempleo del mes de septiembre ya estuvieron por debajo del 20%, cuando en algunos meses de junio y julio habían superado el 24 o 25%. Específicamente, Bogotá nos presenta una tasa de desempleo en septiembre del 19.4%, Medellín del 16.8% y Cali del 18.2%, desagregadas u ordenadas estos resultados en función del volumen poblacional que aglomeran estas importantes áreas metropolitanas. El promedio trimestral de la tasa de desempleo nacional es del 17.5%. Frente a ese referente es que tenemos que comparar las tasas de desempleo de las ciudades que vamos a presentar a continuación. Neiva deja de ser la ciudad con la mayor tasa de desempleo en ese trimestre y ahora es Ibagué que lidera el ranking de ciudades con mayor tasa de desempleo, específicamente con una prevalencia del 27.5%. Mientras tanto, la ciudad de Barranquilla lidera como la ciudad, como ha sido habitual, con menor tasa de desempleo, con una tasa de desempleo trimestral del 12.3%, y contextualizando, Bogotá, que ya vio su tasa de desempleo por debajo del 20% en septiembre, no era así en julio y en agosto. El promedio del trimestre nos dice que Bogotá tiene una tasa de desempleo del 22%. En las 13 principales ciudades, en el mes de septiembre, la población ocupada formal pesa el 52.4% de los 9.7 millones de personas ocupadas que registramos en las 13 principales ciudades del país. Sin embargo, la contracción de la población ocupada formal en septiembre del 2020 para las 13 principales ciudades, comparadas con septiembre del 2019, es del 68%. Eso lo que nos está diciendo es que una fracción de población que pesa casi la mitad, contrayéndose o explicando 2/3 de la contracción, lo que nos está dando es una señal de que hay un espacio en el que la población ocupada que ha crecido, fueron 3.7 millones de personas desestacionalizadas entre abril y septiembre, que acumularon las filas del empleo o de la ocupación, pues están ingresando es más que proporcionalmente por los canales informales. Trimestral de informalidad. Ahí el promedio trimestral de informalidad para las 13 principales ciudades es del 47.1%. Recordemos, esto significa que del volumen de población ocupada en promedio trimestral para esas 13 principales ciudades, de cada 100 ocupados, 47 son informales. Cuando queremos desagregar geográficamente, Cúcuta sigue liderando como la ciudad con la mayor prevalencia de informalidad, específicamente con 69 ocupados informales por cada 100 que vemos en el trimestre en Cúcuta, mientras que Manizales tiene una prevalencia la más baja de todos los contextos geográficos, en donde 37 de cada 100 ocupados en la ciudad de Manizales son informales. La tasa de desempleo se corrigió y es del 25.9%. Eso significa que ya para el último trimestre, julio, agosto, septiembre, estamos incluso con tasas de desempleo juvenil relativamente inferiores a las del trimestre marzo, abril y mayo, que tipifica el primer trimestre de la pandemia. Cuando queremos desagregar la prevalencia de ese desempleo juvenil
Ya en las 23 principales ciudades, la tasa de desempleo juvenil en Ibagué es del 39.5%, casi 13 puntos por encima del promedio nacional que nosotros estamos reportando. Asimismo, Barranquilla, que tenía una tasa de desempleo la menor de las 23 principales ciudades, cercana al 12%, presenta una tasa de desempleo juvenil del 20.6%, es decir, casi 9 puntos porcentuales de más para los jóvenes entre 14 y 28 años en Barranquilla, que forman parte de la población económicamente activa de la ciudad. El país, en promedio, entre enero y agosto de 2019, tuvo una población ocupada en promedio de 19.23 millones de personas, que cuando la comparamos con la población ocupada de 20.23 millones de septiembre, rápidamente vemos que septiembre ya nos muestra 1 millón de personas ocupadas de más que el promedio de lo que ha corrido del año, en donde es natural que ese millón supere a los 780.000 personas ocupadas de más que existen entre agosto y septiembre a través de las series desestacionalizadas. ¿Por qué? Porque el promedio de enero a agosto incluye meses muy negativos en materia de ocupación, como fueron abril, mayo y junio. Específicamente, esas 995.000 personas de más que están reportando estar ocupadas en septiembre versus el promedio enero-agosto, están concentradas en esas actividades que estaban llamadas a retomar algo cercano a la normalidad que tenían en enero y febrero, como son el comercio minorista, la manufactura, la construcción, el servicio doméstico y particularmente los servicios agropecuarios o las actividades agropecuarias, en la medida en que el segundo semestre es un segundo semestre que por el calendario climatológico da una prevalencia muy importante a los cultivos agrícolas temporales y un descanso a los permanentes.